En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Animales del zoológico en apartamentos berlineses, 1945. En la primavera de 1945, cuando la batalla de Berlín alcanzaba su punto máximo, los empleados del zoológico se vieron obligados a evacuar a muchos animales para salvarlos de una muerte segura. Algunos encontraron refugio temporal en viviendas privadas. La imagen muestra a una mujer alimentando a un ave Chuville dentro de un baño. Con las jaulas destruidas por bombardeos y fuego de artillería, mantener a los animales en el zoológico era demasiado peligroso. Esta escena ilustra cómo la guerra trastocó la vida cotidiana, obligando a los habitantes a compartir sus hogares con criaturas exóticas. Pruebas masivas de máscaras antigas, Londres, 1932. La fotografía documenta un experimento para evaluar la fiabilidad de nuevas máscaras antigas en el Reino Unido. El temor a las armas químicas seguía muy presente tras los horrores de la Primera Guerra Mundial. En Londres se organizaron pruebas periódicas con voluntarios que inhalaban gases introducidos artificialmente a través de los filtros. La tensión es palpable en sus rostros. Todos comprenden que su supervivencia en una futura guerra podría depender de estos dispositivos. Es un retrato claro de la ansiedad de entreguerras. Elefantes de circo limpiando las calles de Hamburgo, 1945. Después de la capitulación de Alemania, las ciudades en ruinas necesitaban desesperadamente ser reconstruidas. En Hamburgo, la falta de maquinaria llevó a utilizar elefantes de circo para retirar escombros. La imagen muestra a Kiri y Mani trabajando en la limpieza de las calles destruidas. Su fuerza y resistencia resultaron esenciales para tareas que superaban a los equipos mecánicos disponibles. Este momento simboliza tanto la devastación de la posguerra como la inventiva humana para superar obstáculos con recursos inesperados. Aspiradora de la Cruz Roja para recolectar donaciones, Nueva York, 1916. Antes de la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja organizaba campañas creativas para financiar la ayuda a soldados y refugiados. En esta fotografía, representantes de la organización usan una aspiradora simbólica para succionar donaciones de los transeúntes. El acto mezcla humor e ingenio, atrayendo a una multitud curiosa en las calles de Nueva York. Este tipo de iniciativas convertían la caridad en un espectáculo público eficaz para captar la atención masiva. Aborígenes y las primeras cámaras, Australia, 1929. La escena captura el encuentro entre la cultura tradicional y la tecnología moderna en la costa norte de Queensland. Un aborigen adornado con collares y pinturas rituales toma una fotografía de otro miembro de su tribu con una cámara de principios del siglo XX. Para muchos pueblos indígenas, estas máquinas representaban algo completamente nuevo, pero su curiosidad fue más fuerte que el recelo. La imagen refleja un momento de transición histórica en el que dos mundos distintos se observan mutuamente con asombro. Familia de carniceros, 1878. En esta sombría imagen de finales del siglo XIX, una familia propietaria de una carnicería posa frente a filas de reses colgadas. Sus expresiones serias contrastan con el macabro fondo, creando una escena poderosa. En esa época, la venta de carne era un oficio común, y estas fotos eran simples documentos cotidianos. Hoy, el retrato parece casi gótico, mostrando sin adornos la dura realidad de la vida laboral de la época. Lucha en la frontera Estados Unidos-México, 1920. La fotografía muestra agentes estadounidenses intentando devolver a un detenido para evitar que cruce ilegalmente a México. Un cartel con las palabras México y Estados Unidos divide claramente a ambos lados. La escena representa las tensas relaciones fronterizas que existían desde hacía más de un siglo. Captada en un árido paisaje desértico, esta imagen tiene una carga simbólica: control frente a libertad, vigilancia frente a movimiento humano. Tanque soviético en el metro de Berlín, 1945. En el Alexanderplatz berlinés destruido por la guerra, un tanque soviético T-34-85 cayó en la entrada del metro. Vecinos y curiosos lo rodean, observando el gigantesco vehículo atrapado en un lugar inesperado. La imagen resume el caos de los últimos días de la guerra, la poderosa maquinaria bélica convertida en un símbolo involuntario de destrucción. Es un retrato vívido de una ciudad colapsada entre ruinas y acero. Cortacésped con aire acondicionado, Estados Unidos, años 50. Esta fotografía encarna el optimismo tecnológico de la posguerra estadounidense. Muestra una cortadora de césped futurista con cúpula transparente y aire acondicionado incorporado. La mujer en su interior parece pilotar una nave espacial. En los años 50, tales inventos reflejaban la fe en el progreso y el deseo de hacer placenteras incluso las tareas más rutinarias. Aunque nunca se popularizó, esta máquina se convirtió en un ícono de la imaginación doméstica de la época.
Domadora y león, 1900. La imagen capta un instante de riesgo extremo. Una mujer con traje de gladiadora introduce la cabeza en las fauces de un león. A comienzos del siglo XX, estos números circenses fascinaban al público, que veía en ellos valentía y dominio sobre la naturaleza salvaje. Hoy, la escena genera inquietud, recordando la peligrosidad y crueldad implícitas en estos espectáculos. Es una poderosa ventana a una época donde el entretenimiento rozaba los límites de la temeridad. Policías con un profanador de tumbas, Benín, años 80. En la imagen, un joven detenido sostiene un cráneo humano mientras 4 policías uniformados posan junto a él. La escena es a la vez cotidiana y macabra. En la década de 1980, en varios países de África Occidental era común la profanación de tumbas. Huesos y cráneos se utilizaban en rituales tradicionales y prácticas de magia negra. Esta fotografía no solo documenta un crimen, sino que también refleja el choque entre creencias ancestrales y el sistema legal moderno. La severidad en los rostros de los agentes subraya la determinación de las autoridades por frenar estas actividades. Recolección de heno en Italia, en 1959. La foto muestra a una mujer italiana cargando un enorme fardo de heno sobre la cabeza mientras sostiene un rastrillo y camina por el campo. Esta escena representa el duro trabajo agrícola en la Europa de posguerra, donde la mecanización aún era limitada y la mayoría de las tareas se realizaban manualmente. El rostro de la mujer denota cansancio, pero también costumbre ante el esfuerzo diario. Es una imagen sincera de la vida rural, marcada por la necesidad y la resistencia cotidiana. A Einstein le ofrecen la presidencia de Israel 1952. En la fotografía, Albert Einstein sonríe rodeado de personas. Ese año, tras la muerte del presidente Chaim Weizmann, al científico más famoso del siglo XX se le ofreció el cargo de presidente de Israel. Einstein declinó cortésmente argumentando falta de experiencia política. Este episodio histórico muestra un raro cruce entre la ciencia y la política de alto nivel. La imagen destaca su sencillez y humanidad. Prefirió seguir siendo un pensador, no un gobernante. Protesta irlandesa, Derry, 1969. La escena retrata a un hombre disparando una honda contra un vehículo blindado británico durante el inicio de The Troubles en Irlanda del Norte. Detrás se observan edificios dañados, humo y caos. Agosto de 1969 marcó el comienzo de décadas de conflicto entre católicos nacionalistas y protestantes unionistas. La imagen es profundamente simbólica. Un individuo armado con una simple honda enfrenta la maquinaria militar, refleja desigualdad de fuerzas y la determinación popular de resistir. Corte de cabello de un recluta, Estados Unidos, 1962. La fotografía capta a un joven recluta estadounidense durante su primer corte de cabello en el cuartel. Aunque ríe, sus ojos muestran una mezcla de nervios y desconcierto. El corte obligatorio representaba el abandono de la identidad civil y la entrada en la disciplina militar. Esta escena revela el lado humano y a veces divertido de los rituales militares que marcan el paso a una nueva etapa de vida. Mujeres Ainu con tatuajes tradicionales, Japón, 1915. 3 mujeres del pueblo Ainu, habitantes originarios del norte de Japón, posan mostrando los característicos tatuajes alrededor de la boca. Estos tatuajes eran símbolos de belleza y madurez, aplicados gradualmente desde la infancia hasta el matrimonio. Los Ainu sufrieron discriminación durante siglos y su cultura estuvo al borde de la desaparición. Esta fotografía de 1915 es un valioso testimonio de prácticas culturales casi extintas en la actualidad. Oración de una huérfana, Nueva York, 1947. La imagen muestra a una pequeña arrodillada junto a su cama en un orfanato, rezando. Sobre la pared cuelga un cartel que dice: Jesus first, others second, you last. Jesús primero, los demás segundo, tú al final. La escena mezcla ternura y severidad, reflejando la disciplina religiosa en las instituciones estadounidenses de la época. Es un portrato conmovedor de fe infantil enmarcada por estrictas normas educativas y morales. Exposición estadounidense en Moscú, 1959. Durante la época del deshielo, las exposiciones tecnológicas de Estados Unidos en la URSS ofrecían a los soviéticos un vistazo al estilo de vida occidental. La fotografía muestra a visitantes observando fascinados una fila de televisores, símbolo del progreso moderno. Para muchos, estos aparatos eran lujos inalcanzables, casi objetos del futuro. La escena recuerda una visita a un museo, curiosidad, asombro y una clara frontera cultural en plena Guerra Fría. Columpio sobre un cañón, Ucrania, 1944. Niños ucranianos juegan en un columpio improvisado usando el cañón de una arma abandonada, mientras al fondo una mujer sostiene a un bebé. Ucrania todavía sufría las secuelas de la guerra y los restos bélicos formaban parte del paisaje.
Los niños, sin embargo, transformaban ese entorno en su terreno de juegos. La imagen es un potente símbolo de resiliencia. La vida sigue, incluso entre ruinas. La Gran Niebla de Londres, 1952. Una pareja joven camina por Londres con mascarillas de gasa mientras la ciudad está cubierta por un denso smog que limita la visibilidad a pocos metros. Este episodio, ocurrido en diciembre de 1952, causó más de 12.000 muertes y se convirtió en una de las peores catástrofes ambientales del siglo XX. La foto muestra la fragilidad de la sociedad frente a crisis inesperadas y motivó profundas reformas ecológicas en el Reino Unido. Louis Armstrong firma en la cabeza de un fan, 1961. Esta fotografía poco común captura el momento en que la leyenda del jazz, Louis Armstrong, deja su autógrafo directamente sobre la cabeza afeitada de un joven punk francés. En 1961, el jazz tradicional y la naciente contracultura juvenil se cruzaron de manera inesperada. Este gesto fue tanto una broma como un símbolo de libertad. Armstrong, siempre abierto a la improvisación, encarnó aquí el espíritu de su música: alegría, espontaneidad y juego creativo. Para el fan, este momento se convirtió en un recuerdo de por vida. Antiguo traje de buzo de Finlandia, siglo XVIII. Uno de los primeros prototipos de trajes de buceo parecía más un elemento de una película fantástica que un equipo funcional. Hecho de cuero grueso, tenía ojos de cristal redondos y una parte superior puntiaguda, dándole un aspecto extraño y casi siniestro. En la Finlandia del siglo XVIII, estos trajes rudimentarios se usaban para trabajos en puertos y reparaciones de barcos. Aunque no garantizaban seguridad total, representan los intentos tempranos y valientes del ser humano por conquistar las profundidades marinas mucho antes de la invención del equipo moderno. Máquina de afeitado masivo, Reino Unido, 1903. En 1903, el barbero británico Virgil Gates intentó revolucionar el servicio masculino con una máquina capaz de afeitar simultáneamente a 12 clientes. La estructura movía cuchillas de forma sincronizada sobre los rostros alineados. Sin embargo, el invento fue considerado peligroso. No se adaptaba a los rasgos individuales y el riesgo de cortes era muy alto. En la imagen, los clientes esperan con servilletas en el cuello y expresiones de inquietud. Este intento refleja el optimismo ingenio de la época por mecanizar incluso las tareas más simples. Cazadores de ratas durante la peste, Sydney, 1900. La fotografía muestra un grupo de hombres vestidos con trajes y sombreros, empleados como cazadores de ratas profesionales durante la epidemia de peste bubónica en Sydney a comienzos del siglo XX. Se creía que los roedores eran los principales transmisores, por lo que las autoridades formaron brigadas especiales para atraparlos y exterminarlos. A sus pies hay un montón de ratas muertas, resultado de una jornada de trabajo. La imagen refleja el temor a las enfermedades infecciosas y los métodos rudimentarios empleados para combatir amenazas invisibles antes de la era de la medicina moderna. Pacientes con tuberculosis junto al Támesis, 1936. En los años 30, el aire fresco era uno de los pocos tratamientos disponibles para la tuberculosis, una enfermedad entonces mortal. Por eso los pacientes se los colocaba en camas al aire libre, incluso en el centro de Londres. En esta foto de 1936, descansan junto al río Támesis, cerca del Big Ben, bajo la supervisión de una enfermera. El contraste entre la majestuosa ciudad y la fragilidad de los enfermos es impactante. Es un recordatorio de cómo, hace menos de un siglo, la medicina era impotente sin antibióticos y recurría a métodos simples pero esperanzadores. Multa por traje de baño, Países Bajos, 1931. La imagen muestra a un policía multando a un hombre en la playa por su atuendo indecente de baño. A su lado está el caballo de la gente y alrededor bañistas disfrutando del día. En esa época, las estrictas normas de moralidad regulaban incluso la vestimenta playera y cualquier desviación podía ser sancionada. Esta fotografía revela cuán rígidos eran los estándares sociales y cómo han evolucionado las ideas sobre la libertad personal y el cuerpo a lo largo del siglo XX. Ropa familiar de la Guerra Fría, Inglaterra, 1963. Durante la Guerra Fría, el miedo a un ataque nuclear llevó a inventores a idear soluciones para la vida diaria. En esta imagen de 1963, una familia británica viste trajes protectores y máscaras antigas diseñados para resistir ataques químicos o radiactivos. La escena es inquietante. Padre, madre e hijo parecen personajes de ciencia ficción, pero refleja una realidad histórica. La gente vivía entre la rutina cotidiana y el temor constante a una catástrofe global. Banda militar con perro percusionista, Königsberg, 1912. En esta curiosa foto de 1912, vemos a un perro integrado en una banda militar de Königsberg tirando de un pequeño carro con timbales.
A su alrededor, músicos uniformados se preparan para tocar marchas. El uso de animales en contextos militares era común en la época, desde caballos hasta palomas, pero esta escena combina disciplina y ternura de forma única. Es un testimonio pintoresco de cómo los animales formaban parte de la vida cotidiana en los ejércitos del pasado. Soldados survietnamitas a lomos de elefantes, Vietnam 1964. En la guerra de Vietnam, las selvas y montañas dificultaban el uso de vehículos. Por eso los soldados del sur del país empleaban elefantes para cruzar ríos y terrenos complicados. La fotografía de 1964 muestra a varios militares armados montando elefantes durante una travesía fluvial en la región de Badón. Los elefantes fuertes y resistentes simbolizan la adaptación de la guerra a un entorno donde la tecnología no siempre tenía la ventaja. Mujeres revolucionarias con rifles Winchester, México 1911. La Revolución Mexicana no fue solo cosa de hombres. Esta imagen de 1911 retrata a un grupo de mujeres jóvenes entrenando con rifles Winchester. De pie en formación, con miradas firmes y armas en mano, representan la determinación femenina en tiempos de guerra. Conocidas como soldaderas, participaron activamente en el conflicto y se convirtieron en símbolos de coraje y transformación social. La foto refleja un momento decisivo en el que las mujeres desafiaron los roles tradicionales para luchar por sus derechos y el futuro de su país. Agatha Christie como enfermera en un hospital militar, 1914. La futura reina del género detectivesco, Agatha Christie, trabajó como enfermera durante la Primera Guerra Mundial en un hospital militar británico. En la imagen aparece con una bata blanca y una cruz roja, aún lejos de la fama literaria. Este trabajo le proporcionó un profundo conocimiento sobre venenos y medicamentos, elementos que luego se convirtieron en piezas clave de sus novelas. En la simplicidad de esta foto se esconde una poderosa metáfora. La mujer que ayudaba a sanar pronto crearía crímenes ficticios que fascinarían al mundo entero. Mujer bombera en Londres, 1926. En esta fotografía aparece una mujer con uniforme de bombero durante un entrenamiento en Londres. En 1926, las brigadas femeninas eran aún experimentales, pero su determinación era evidente. Lleva un casco metálico y lanza una piedra a través de una ventana entre el humo. Esta escena simboliza cómo la lucha por los derechos de las mujeres también alcanzó profesiones consideradas masculinas. Es un testimonio raro y valioso del momento en que las mujeres empezaron a ocupar espacios tradicionalmente vetados para ellas. Pingüinos reales ante la familia real británica, 1938. Esta fotografía fue tomada en el Zoológico de Londres en 1938. Un grupo de pingüinos desfilando ordenadamente frente a la familia real. Las niñas, vestidas con abrigos elegantes, observan con fascinación a las aves exóticas. El contraste entre la solemnidad de la monarquía y la cómica marcha de los pingüinos crea una escena casi teatral. Para muchos británicos, el zoológico representaba una ventana a los mundos lejanos. Es una imagen de despreocupación capturada justo antes de que la guerra envolviera a Europa. George Willig escala el World Trade Center, 1977. La foto muestra a George Willig, apodado el Hombre Araña de Nueva York, escalando sin autorización la torre sur del World Trade Center en 1977. Utilizó equipo de alpinismo para ascender más de 400 metros. Fue arrestado al descender, pero su multa fue solo de $1.10, 1 centavo por piso. Su hazaña se convirtió en símbolo del espíritu extremo y audaz de los años 70. La imagen transmite el vértigo y la rebeldía de una época que celebraba los desafíos espectaculares. Desinfectadores en las calles de Londres, finales del siglo XIX. Durante epidemias de viruela y otras enfermedades, brigadas especiales recorrían Londres desinfectando viviendas. En la imagen se ve a 2 hombres con batas blancas empujando un carro con equipos, mientras un médico con sombrero de topa supervisa. Era una respuesta desesperada en tiempos en que la ciencia apenas comenzaba a comprender la transmisión de enfermedades. Esta escena refleja tanto el miedo como la determinación de una sociedad que enfrentaba epidemias con medidas simples pero estrictas. Perro guardián detiene a una vaca, Estados Unidos, 1968. En esta divertida y expresiva foto, un perro muerde firmemente la cola de una vaca que intenta escapar. La imagen ilustra la vida rural práctica de mediados del siglo XX, cuando los perros no solo protegían, sino que también ayudaban a manejar el ganado. Es una escena espontánea que muestra la relación cercana entre humanos y animales en las tareas diarias del campo. Despedida de colegialas a un kamikaze, Japón, 1945. La fotografía muestra una ceremonia en Cirán, primavera de 1945. Un grupo de colegialas se despide de un piloto kamikaze antes de su misión final. Sostienen flores y las levantan en su honor. Esta imagen encarna la intensa propaganda bélica que glorificaba el sacrificio como el máximo honor.
Pero detrás de la solemnidad, muchos de estos jóvenes pilotos fueron obligados a morir. La escena conmueve por su mezcla de inocencia infantil y fatalismo adulto. Friedrich Nietzsche en un hospital psiquiátrico, 1899. En esta foto de 1899 vemos al célebre filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en los últimos años de su vida, internado en un hospital psiquiátrico. Exhausto, con la mirada vacía, su deterioro contrasta fuertemente con la fuerza de sus ideas. Murió un año después. Esta imagen se ha convertido en un símbolo de la tragedia de un genio atrapado en el colapso de su propia mente. Nikola Tesla en su laboratorio, comienzos del siglo XX. Una de las imágenes más icónicas de Tesla, sentado tranquilo en su laboratorio mientras su transmisor amplificador genera enormes descargas eléctricas a su alrededor. Esta escena, cuidadosamente preparada, muestra tanto la potencia de sus experimentos como su calma interior en medio del caos. Se convirtió en la representación perfecta de Tesla como el mago de la electricidad, un visionario que buscaba dar nueva energía al mundo. Construcción de la Torre Eiffel, París, 1887-1889. La foto captura a obreros trabajando en altura sin ningún equipo de seguridad durante la construcción de la Torre Eiffel. Uno se equilibra sobre una bima metálica, brazos extendidos, mientras otro trabaja a su lado. Su labor, peligrosa y exigente, fue esencial para completar la obra en solo 2 años. Esta imagen nos recuerda la valentía y la precariedad del trabajo humano detrás de uno de los monumentos más emblemáticos del planeta. Botas experimentales de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, años 1970. La imagen muestra un curioso modelo de botas militares desarrollado durante la Guerra de Vietnam. Su suela imitaba la huella de un pie descalzo para confundir al enemigo en la jungla. Los soldados estadounidenses podían dejar rastros parecidos a los de los habitantes locales, ocultando así sus movimientos. Aunque ingenioso, el invento no tuvo éxito. Era incómodo y poco práctico. Hoy estas botas son un interesante artefacto de una época en la que los ejércitos recurrían a todo tipo de trucos estratégicos. Prueba de resistencia de un avión, Estados Unidos, años 1940. En la fotografía, un grupo de soldados está sentado y de pie sobre el ala de un avión militar para probar su solidez estructural antes del uso en combate. Se utilizaba el peso humano como carga viva para simular las tensiones del vuelo. Aún en la era tecnológica, la verificación más fiable seguía siendo el factor humano. La imagen es impactante. Decenas de soldados forman una línea viva que subraya la escala y la potencia de la aviación estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Aborígenes y un avión F-4U Corsair, 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial, aviones estadounidenses aterrizaban con frecuencia en islas del Pacífico, sorprendiendo a las poblaciones locales. Para muchos aborígenes, estas máquinas eran seres casi divinos, pájaros de metal venidos del cielo. En la foto, un grupo de isleños observa con fascinación un cazabombardero F-4U Corsair, mientras los soldados les permiten acercarse y les explican su función. El contraste entre tecnología moderna y cultura ancestral da la sensación de un encuentro entre dos mundos radicalmente distintos. Llama en un coche, Nueva York, 1957. Una escena urbana típica del Nueva York de mediados del siglo XX se vuelve surrealista. Entre coches, multitudes y neones, una llama asoma por la ventana de un automóvil. Los transeúntes lo observan con sorpresa. Tal vez venía del circo, de un zoológico o era parte de una estrategia publicitaria. Sea cual fuera el motivo, esta imagen captura a la perfección el espíritu inesperado, absurdo y profundamente humano de la época. Un toque de humor en medio de la rutina metropolitana. Pruebas con cerditos Nevada, 1957. En la foto, un militar estadounidense saca un cerdito de un contenedor metálico en un campo de pruebas nucleares. Los animales se utilizaban como modelos vivos para estudiar los efectos de las explosiones atómicas. Cerditos, cabras y otras especies eran expuestas a la radiación, y luego los científicos analizaban las consecuencias. Esta imagen es un testimonio inquietante de una era en la que la energía nuclear simbolizaba poder y progreso, mientras que los experimentos cobraban un alto precio en vidas animales. Niños sin hogar en Dublín, Irlanda, 1948. La fotografía muestra a 2 chicos descalzos y mal vestidos frente al escaparate de una perfumería. Sus rostros, marcados por el cansancio, revelan a la vez curiosidad y anhelo por un mundo que les resultaba inalcanzable. Es una escena típica de la posguerra europea. La pobreza formaba parte del paisaje cotidiano de muchas ciudades. El contraste entre el lujo tras el cristal y la dura realidad callejera de estos niños dota la imagen de una fuerza social y emocional profundamente conmovedora.